Este documental tiene un propósito estrictamente educativo y de divulgación histórica, sin intención de promover o justificar ninguna ideología. Con la capitulación del Tercer Reich en 1945, la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin en Europa. Sin embargo, para muchos, el conflicto no terminaba con la rendición militar. Una nueva lucha comenzaba, no por conquistar territorios, sino por alcanzar la justicia. La derrota nazi no implicó una rendición moral ni el fin de las responsabilidades por los crímenes cometidos. En medio de este escenario, numerosos responsables de atrocidades escaparon, disolviéndose en el caos de la posguerra. Entre ellos destacaba a Adolf Eichmann, una figura clave en la maquinaria nazi, conocido por su papel como organizador logístico de la deportación masiva de millones de personas hacia campos de exterminio. Eichmann, un burócrata meticuloso, transformó trenes en instrumentos de muerte, gestionando con precisión las rutas del horror durante años. Tras la guerra, su paradero se convirtió en un misterio en un mundo que, en muchos casos, prefería olvidar el pasado para centrarse en la reconstrucción. Mientras los juicios de Nuremberg buscaban sentar un precedente de justicia internacional, Eichmann lograba evadir la captura. Cruzó fronteras, adoptó identidades falsas y rehizo su vida lejos de los tribunales. Este relato reconstruye su huida, desde los densos bosques del norte de Alemania hasta las calles anónimas de Buenos Aires, Argentina. Es una historia que abarca los silencios cómplices de la posguerra, las redes clandestinas que facilitaron su escape y la operación encubierta que finalmente lo llevó ante la justicia. La fuga, los últimos días en Alemania. La narrativa comienza en 1948, cuando Eichmann comprendió que su tiempo en Alemania se agotaba. La persecución activa de criminales de guerra por parte de los británicos había disminuido, y Estados Unidos desviaba su atención hacia la Guerra Fría y la división de Berlín. Eichmann, que había sobrevivido los años inmediatos de la posguerra oculto bajo identidades falsas, sabía que su documento de identidad, obtenido con la ayuda de exmiembros de las SS, estaba a punto de expirar. Permanecer en Alemania era cada vez más arriesgado. Con la asistencia de una red clandestina que operaba desde la localidad de Celle, Eichmann planeó su escape. Antes de partir, sembró una pista falsa para despistar a posibles perseguidores. Informó a su casera, una mujer que lo consideraba un inquilino educado y confiable, que viajaría a Escandinavia para trabajar como ingeniero mecánico. Ella no sospechó de la mentira. En realidad, Eichmann tenía un destino muy diferente en mente. Bajo el alias de Otto Heine, Eichmann tomó un tren hacia Múnich y luego se trasladó a un pequeño pueblo cerca de la frontera con Austria, en la región de Baviera. Cada paso incrementaba el riesgo de ser reconocido. Sin embargo, confiaba en el itinerario detallado que había memorizado, preparado por un contacto conocido como Gunther, un miembro de la red clandestina. Por los documentos falsos y la ruta de escape, Eichmann había pagado una suma considerable de sus ahorros. El cruce hacia Austria fue el primer gran desafío. La localidad donde debía reunirse con su guía estaba vigilada por patrullas. Al registrarse en un modesto hotel, Eichmann apenas podía controlar el temblor de sus manos mientras firmaba con su nombre falso. Su contacto no apareció, y más tarde supo que había sido internado en un hospital. Durante una semana, Eichmann permaneció en espera, atrapado en la incertidumbre, hasta que otro miembro de la red organizó su paso con un cazador local familiarizado con los senderos montañosos. Con una maleta al hombro, Eichmann y el cazador iniciaron el arduo cruce a través de las montañas. Al llegar a una cabaña en la cima, Eichmann entendió que probablemente nunca regresaría a Alemania. A la mañana siguiente, mientras compartían un desayuno frugal, el cazador avistó a un guardia acercándose por el sendero. Eichmann se ocultó rápidamente en un armario polvoriento, conteniendo la respiración para no delatarse. Desde su escondite, escuchó la conversación intrascendente entre el guardia y el cazador, hasta que el peligro pasó. Reanudaron la marcha, evitando los controles fronterizos, y descendieron hasta Kufstein, ya en territorio austríaco. Días después, el posadero que lo albergaba determinó que era seguro continuar. Por precaución, le ordenó dejar su maleta, temiendo que un equipaje llamativo atrajera la atención de las autoridades. Eichmann obedeció, aunque la pérdida de sus pocas pertenencias lo dejó aún más vulnerable. El papel de Italia y la red clandestina. Una vez en Italia, Eichmann fue recibido por un sacerdote vestido de negro que llegó en bicicleta, llevando consigo la maleta que había cruzado la frontera por una ruta alternativa. Este encuentro marcó el inicio de una nueva etapa en su fuga. El sacerdote lo condujo a Merano, una tranquila villa en el Tirol del Sur.
donde Eichmann pasó la noche en un castillo que servía como refugio para otros fugitivos nazis. Allí recibió un nuevo documento de identidad emitido por un municipio cercano. Adolf Eichmann dejó de existir oficialmente, y en su lugar nació Ricardo Clement, un hombre con un pasado ficticio. La red que facilitó su escape estaba bien organizada y contaba con la participación de diversos actores, desde sacerdotes hasta funcionarios corruptos. Desde Merano, Eichmann avanzó hacia Génova, donde los preparativos para su viaje transatlántico ya estaban en marcha. Su nueva identidad, Ricardo Clement, venía acompañada de un permiso de desembarco para Buenos Aires, gestionado por una red que conectaba Europa con Sudamérica. Esta red, que incluía a exmiembros de las SS, diplomáticos argentinos y figuras eclesiásticas, operaba con una eficiencia que reflejaba años de experiencia en el traslado de fugitivos. Argentina, un refugio para nazis. El destino final de Eichmann era Argentina, un país que, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, se había convertido en un santuario para exiliados del Eje. En febrero de 1945, cuando la derrota nazi era inminente, Perón, entonces una figura influyente en el gobierno argentino, reunió a líderes de la comunidad alemana en Buenos Aires. Aunque públicamente anunció que Argentina abandonaría su neutralidad para declarar la guerra a Alemania, esta decisión fue un gesto simbólico. En la práctica, el país había servido durante años como un centro de operaciones para la inteligencia nazi en América Latina. Perón, formado en el nacionalismo militar y admirador del fascismo italiano desde su tiempo como agregado militar en Roma, no ocultaba sus simpatías por los regímenes autoritarios. Tras consolidar su poder mediante un golpe militar y luego como presidente electo, transformó a Argentina en un refugio para cientos de nazis, incluyendo científicos, ingenieros y oficiales. Para Perón, la llegada de estos exiliados representaba una oportunidad para fortalecer el desarrollo tecnológico y militar del país. Sin embargo, su motivación iba más allá de lo pragmático. Consideraba que aquellos que habían luchado contra el comunismo merecían protección, independientemente de los crímenes que hubieran cometido. La operación para facilitar la llegada de fugitivos nazis fue coordinada por Rodolfo Freude, jefe del Servicio de Inteligencia argentino e hijo de un empresario con estrechos vínculos con el régimen nazi. Freude trabajó junto a Carlos Fulner, un ex capitán de las SS que se convirtió en una pieza clave de la red de escape. Esta red, conocida como Odessa en algunos círculos, incluía a diplomáticos, periodistas, exmiembros de la inteligencia alemana y figuras eclesiásticas, muchos de los cuales operaban desde el Vaticano. El Vaticano desempeñó un papel crucial en estas rutas de escape, conocidas como ratlines. Una figura destacada fue el obispo Alois Udall, rector de la iglesia Santa María de l'Anima en Roma, conocido por su apoyo abierto al nazismo. Bajo su protección, la iglesia se convirtió en un punto de partida para cientos de fugitivos, quienes recibían documentos falsos y refugio en monasterios y conventos a lo largo de Alemania, Austria, Suiza e Italia. Aunque el Papa Pío XII no respaldó oficialmente estas operaciones, tampoco tomó medidas para detenerlas, lo que permitió que la red operara sin obstáculos. En Argentina, la red de Perón era la más sofisticada y extensa. Cuando Eichmann hizo contacto con esta organización desde los bosques de Lüneburg, su nombre fue rápidamente registrado en los expedientes de inmigración. Reinhard Kaps, un ex capitán de inteligencia con conexiones tanto en el Vaticano como en Buenos Aires, activó el proceso. Kaps, que había trabajado con Eichmann en Berlín y Hungría, aseguró que los trámites avanzaran sin problemas. En junio de 1948, el permiso de desembarco para Ricardo Clement estaba listo. El Viaje a Buenos Aires. Eichmann continuó su viaje a través de Italia, siguiendo las instrucciones precisas de la red. En Génova, fue recibido por el fraile Eduardo Domoter, un franciscano asignado por Kaps para asistir a los fugitivos. Domoter lo alojó en la iglesia de San Antonio, cerca del puerto, y lo guió en los pasos finales para obtener los documentos necesarios. El 1 de junio de 1950, Eichmann se presentó ante el Comité Internacional de la Cruz Roja con su identidad falsa, un permiso de desembarco y una carta de recomendación firmada por el fraile. Sin cuestionamientos, obtuvo un pasaporte provisional. Luego, en el consulado argentino, le concedieron un visado tras superar un examen médico rutinario. El 17 de julio de 1950, Eichmann abordó el barco Giovanna rumbo a Buenos Aires. Con una maleta que contenía todas sus pertenencias, se unió a la fila de inmigrantes en el puerto. Había memorizado los detalles de su nueva identidad. Ricardo Clement, nacido en Bolzano, mecánico, católico, con planes de alojarse en el Hotel Buenos Aires.
Sin embargo, no necesitó recurrir a su historia cuidadosamente ensayada. Los funcionarios de inmigración sellaron su pasaporte sin hacer preguntas. Eichmann había ingresado oficialmente a Argentina. Carlos Fultner lo recibió en el puerto y lo instaló en un departamento en el barrio de Florida, una zona con una fuerte presencia de inmigrantes alemanes. Fultner lo presentó a otros exiliados, muchos de los cuales también vivían bajo identidades falsas. En Buenos Aires, convivían antiguos miembros de las SS, fascistas italianos, falangistas españoles y colaboradores de regímenes como el de Vichy. Eichmann se integró a esta comunidad clandestina, aunque mantenía un perfil bajo. Fultner le consiguió empleo en un taller mecánico y gestionó su documento de identidad argentino. En octubre de 1950, Ricardo Clement era un ciudadano legal. Poco después, Eichmann comenzó a trabajar como ingeniero en Capri, una empresa estatal dedicada a proyectos hidroeléctricos en la provincia de Tucumán. Su salario era modesto pero estable, y evitaba cualquier referencia a su pasado, incluso entre otros exiliados. Durante 2 años, vivió en soledad, pero en 1952 decidió reunirse con su familia. La vida en Argentina y los primeros errores. Eichmann contactó a su esposa, Vera, y a sus hijos, que aún vivían en Austria. Bajo el pretexto de un viaje familiar, organizó su traslado a Argentina. La familia abordó el barco Salta en Génova y llegó a Buenos Aires en un día lluvioso, poco después de la muerte de Eva Perón, un evento que sumió al país en luto. Por precaución, Eichmann no fue al puerto a recibirlos. En su lugar, envió a 2 amigos de confianza. Cuando se reunió con su familia, Eichmann se presentó ante sus hijos como el tío Ricardo. En el tren hacia Tucumán, les reveló su verdadera identidad, pero les exigió silencio absoluto. Los niños, confundidos, comenzaron a llamarlo Der Alte, el viejo. En Tucumán, la familia se instaló en una casa modesta. Vera encontró consuelo en la lectura diaria de la Biblia, mientras Eichmann intentaba mantener un perfil bajo. Sin embargo, su desaparición no pasó desapercibida. En Austria, Simon Wiesenthal, un cazador de nazis, seguía el rastro de Vera Eichmann. Cuando llegó a su casa en Linz, la encontró vacía. Los vecinos confirmaron que la familia se había marchado sin dejar pistas. Wiesenthal sospechaba que habían huido a Sudamérica, pero carecía de pruebas concretas. En Argentina, Eichmann vivía bajo estrictas reglas de discreción. Sin embargo, un error cometido por su hijo Klaus, ahora conocido como Nick, encendió la primera chispa de su caída. En diciembre de 1956, Nick visitó la casa de su novia, Silvia Germán, en Olivos, un barrio con una fuerte presencia alemana. Durante una cena con los padres de Silvia, Nick hizo un comentario antisemita, afirmando que los alemanes debieron haber terminado el trabajo de exterminar a los judíos. Lothar Germán, el padre de Silvia, escuchó en silencio. Nadie en la mesa sabía que Lothar, un hombre ciego, había sido prisionero en el campo de concentración de Dachau y era de origen judío. Memorizó cada palabra y comenzó a sospechar de la familia de Nick. Meses después, Silvia leyó en voz alta un artículo de un periódico alemán sobre un juicio en Frankfurt donde se mencionaba a Adolf Eichmann. Lothar conectó las piezas y decidió actuar. Sabiendo que las autoridades argentinas no eran confiables, Lothar escribió a los fiscales de Frankfurt. Su carta llegó a Fritz Bauer, fiscal general del estado de Hesse y sobreviviente del nazismo. Bauer, que había emitido una orden de captura contra Eichmann en 1956, tomó la pista en serio y envió una fotografía borrosa del nazi. Pidió a Lothar que confirmara la dirección de la familia en Olivos. La cacería del Mossad. Silvia viajó a la casa de los Eichmann en Olivos, una vivienda blanca con un pequeño jardín. Fue recibida por Vera, y mientras esperaba a Nick, un hombre mayor con gafas apareció. Silvia le preguntó si era el señor Eichmann, pero él lo negó, afirmando ser un tío. La conversación fue tensa pero breve. Cuando Nick llegó, Silvia notó que lo llamó padre al despedirse. De regreso a casa, le preguntó a Nick por qué lo había hecho, y él respondió que era solo una muestra de respeto. Para Silvia y Lothar, no había dudas, el hombre era Adolf Eichmann. Lothar envió una segunda carta a Frankfurt, que llegó a Bauer en septiembre de 1957. Bauer se reunió con Felix Sinnar, representante de Israel, y le informó que Eichmann vivía en Argentina bajo el alias Ricardo Clement. Advirtió que el gobierno alemán no actuaría y que Israel debía tomar la iniciativa. La información llegó a Isser Harel, jefe del Mossad, quien solicitó el expediente completo de Eichmann, incluyendo archivos de Nuremberg, las SS y el Yad Vashem.
Harel envió al agente Saul Darom a Frankfurt para reunirse con Bauer. El fiscal confirmó que la pista provenía de un informante judío en Buenos Aires, pero se negó a revelar su identidad para protegerlo. En enero de 1958, el Mossad envió a Joel Goren a investigar la casa en la calle Chacabuco 4261, pero el informe fue negativo. La vivienda parecía deshabitada. Bauer insistió, y Harel envió a Efraim Hofstetter, jefe de investigaciones criminales en Tel Aviv. Hofstetter se reunió con Lothar y Silvia en Coronel Suárez. A pesar de la ceguera de Lothar, su relato fue preciso. Silvia afirmó que la voz del hombre en Olivos coincidía con la descripción de Eichmann. Sin embargo, faltaban pruebas concretas. Lothar prometió obtener más información a cambio de apoyo para continuar la investigación. Hofstetter le entregó medio billete como señal para futuros contactos. En abril de 1958, Lothar